las estaciones de buses, de tren, de aeropuertos, todo está en un idioma que no terminamos de comprender, la gente tampoco te ayuda demasiado, y en el medio de todo esto, uno agobiado dice, ok, voy a dejar mis cosas, me voy a tomar un café, nos relajamos, retomamos un poco la energía y después arrancamos. Uno se siente y pide un café. Y les van a pasar tres cosas. La primera, no importa qué tanto hincapié hagan en que ustedes quieren un café grande, a resignarse, en la ciudad de París el café es chico. Le traen a uno un café chico, lo empieza a tomar y se da cuenta que el café es feo. Y lo peor de todo, y acá viene el problema, es cuando a uno le traen la cuenta. Y a uno le dicen 4 euros. ¿Qué me estarán cobrando? ¿Cómo puede ser? Acá la gente se lleva la taza a casa, yo solamente te pedí el café. Es así, la ciudad de París no es la ciudad para ahorrar. En comparación con el resto de las ciudades de Europa, es bastante más cara. Conocemos Notre Dame. La verdad verdadera. Mejor Notre Dame, porque nos podríamos hacer los súper intelectuales y empezar a decir, no, es por el cambio de paradigma de la iglesia, no, es por el estilo, no, es por Víctor Hugo. No, la mayoría de nosotros conocemos Notre Dame, la primera información que tuvimos sobre Notre Dame, o la más vasta que hemos tenido sobre Notre Dame, tiene que ver con la película de Disney, con el jorobado de Notre Dame. Pero sí es cierto que esta iglesia sí era muy conocida y muy famosa desde sus incepciones. ¿Por qué? Primero, porque tardaron 200 años en terminar de construirla. 200, por las expresiones, ¿suena mucho o suena poco? Mucho. Suena bastante. Si uno no la compara con la Sagrada Familia, que es tema aparte, en realidad suena a muchísimo tiempo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué todo esto? A ver, ¿qué pasó? Sí hay que pensar, hay mucha gente que dice que es poco tiempo. Y quien dice que es poco tiempo en realidad lo hace basado en el momento histórico en el que esto se empezó a construir. La iglesia se empieza a construir en el año 1163. Si uno piensa en la mitad del siglo XII y ve este edificio, se da cuenta, uno dice, bueno, ¿cuántos edificios de este porte habría? Rápidamente se da cuenta que ninguno, en realidad. Que es algo bastante raro. Y que como todo lo que era pionero, primero en su estilo, fue hecho a prueba y error. Porque nadie tenía una referencia, nadie tenía ni idea de cómo hacer una cosa así. Había algunos en construcción en ese momento, pero nadie había terminado ninguno todavía. Entonces vamos a prueba y error. Y en la prueba y error tuvimos varios problemas. El primero era que se les caían las paredes. ¿Por qué? Porque pared finita y alta nadie tenía ni idea de cómo hacerlo. A partir de acá empiezan a salir algunos símbolos que para nosotros hoy son de lo más normales. Pero que en aquella época fueron cosas que se inventaron para poder sostener la iglesia. Como los arbotantes o los contrafuertes. Son semiparedes a los costados con arcos que sostienen la pared principal de la iglesia para que no se caiga. O las naves adentro, los arcos aljibales estos. O las grandes columnas. Todo esto que hoy estamos tan acostumbrados y nos parece tan lógico, en algún momento no lo fue. En algún momento se tuvo que inventar para poder sostener los nuevos edificios del gótico. Finalmente, casi 200 años después, en 1350, la iglesia queda terminada y se inaugura el primer gran símbolo de lo que después se conoce como el gótico francés, la altura. A partir de ahora buscamos que los edificios sean altos y sean amplios. Primer símbolo. Segundo, lo que está dentro. ¿Alguien entró alguna vez a alguna iglesia gótica? Esta o cualquiera. Sí. ¿Qué hay adentro y hasta el cansancio? Vitrales, vidrieras, los vitrós, las ventanitas estas de colores que son tan bonitas. ¿Para qué están? Tienen dos motivos. El primero es para educar a la población. Porque hasta no hace tanto tiempo, de hecho, la mayor parte de la población francesa era analfabeta. ¿Cómo hago yo para que alguien entienda la Biblia si yo no se la puedo dar para que la lea? Como hacemos con los libros para los chicos. ¿Qué tienen los libros para los nenes? Dibujos, imágenes, representaciones sencillas del texto madre. El segundo uso tiene que ver con la orientación. Porque ¿para dónde les parece que está el norte en la ciudad de París? Para allá, para allá, para allá. Ya salieron para atrás, estoy esperando. A ver, pasa algo raro. Hay 4 puntos cardinales y siempre salimos como para 8 distintos. En realidad, el norte en la ciudad de París queda hacia allá. ¿Qué pasa? Normalmente con las iglesias del estilo anterior,
por una cuestión que después se cambia más para el símbolo pagano, pero por cuestiones anteriores, las iglesias tenían orientación norte-sur. O sea, yo me paraba en la puerta de la iglesia y sabía para qué lado salir. A partir del gótico, la mayor parte de las iglesias tienen orientación este-oeste. ¿Por qué puede ser? Por el sol, exactamente, por la salida del sol. Porque si yo soy el sacerdote y les estoy dando misa súper temprano a la mañana, va a empezar a salir el sol, se va a filtrar por todas estas ventanas y va a dar todo un juego de luces de colores dentro de la iglesia que ustedes nunca antes habían visto. Porque para el concepto de iluminación como lo conocemos hoy, todavía faltaban 7 siglos, 700 años. Entonces, en este momento, era algo que la gente creía mágico. ¿Quién no vio el jorobado de Notre Dame? Tarea para el hogar. Vamos a mirar el jorobado de Notre Dame. A ver, sí, cuando vieron la película, yo no puedo haber sido la única que tuvo esta sensación. Cuando terminó la película, ¿no querían tener una gárgola amiga? Yo estaba obsesionada. Para mí las gárgolas eran amistosísimas, súper graciosas, grandes amigas, grandes consejeras. Yo quería tener una gárgola en la mesa de luz. De grande entendí que no haberla tenido había sido una bendición. Porque la gárgola no está acá para ser amistosa. Las gárgolas son criaturas demoníacas que miran todo el tiempo a la ciudad, acechando, recordándome que todo lo que está acá afuera está mal, es pecado y es susceptible de ser atacado por demonios. Pero las gárgolas no miran para adentro, porque las gárgolas le temen a Dios. Así que yo dentro de la iglesia me voy a sentir a salvo. La verdad de por qué la gárgola no mira para adentro, ¿alguien la sabe? ¿O se imagina? La palabra gárgola es remarcablemente parecida a la palabra gárgara. Las dos tienen exactamente la misma palabra, la misma raíz en el latín, que viene siendo el gurgur, que es el ruido que hace el agua cuando pasa por la garganta, cuando pasa por una tubería. Son tuberías de desagüe. Son las que sacan el agua de los techos cuando llueve. Si miraran para adentro, el trabajo sería redundante, porque volverían a meter el agua al techo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no dejamos el palito solo y le tenemos que poner algo tan pero tan feo adelante? Justamente para darle esta señal más al pueblo. Porque a partir de acá, y con datos de la construcción, con cuestiones arquitectónicas de la construcción de las iglesias, la iglesia misma empieza a captar muchísimos más adeptos y a retenerlos. ¿Por qué? Venimos caminando por acá, esta ciudad, siglo XIV. Ciudad que se cae a pedazos, se cae a pedazos. Venimos caminando y hoy esto nos suena normal, estamos acostumbrados a edificios de este porte. En aquella época no. Venimos caminando, vemos esto y nos impacta. Nos llama la atención, nos genera curiosidad. Decimos, quien está detrás de esto debe ser alguien con mucho poder. Quiero entrar, quiero verla. Y entramos. Entramos. Y adentro, justo entramos temprano en la mañana, nos levantamos temprano hoy, y entramos a la mañana y están dando misa. Y en la misa nos están contando, el sacerdote nos está contando, que no importa qué tan mal la estemos pasando acá. Que créanme, chicos, que la estamos pasando horrible, que no tenemos agua, que no tenemos comida, que nuestras casas no nos refugian ni del frío ni del calor. Cualquier enfermedad se convierte en peste. Nuestra expectativa de vida es cortísima. En aquella época rondaba los 35, 40 años máximo. Yo iba a vivir muy poco y muy, muy mal. Mis gobernantes, ni hablar que están de fiesta, Dios sabe dónde, pero no tienen ni idea de lo que me está pasando. Y en el medio de todo esto, llego a la iglesia, entro y me dicen que no importa. Porque si yo soy buena persona, si me acerco a la iglesia, en la próxima vida vamos a ir todos a un lugar mejor, donde vamos a tener en igualdad de condiciones y en abundancia. Se populariza en esta y en todas las religiones el concepto de esperanza. Porque por más burdo que nos suene hoy, teníamos que ver la luz al final del túnel. Yo tenía que sentir que toda esta miseria que yo estaba viviendo iba a tener su recompensa, iba a servir para algo. Y en el medio de todo este discurso, salió el sol, se filtró por las ventanas de colores, se reflejó en mi cara y yo me convencí de que estoy ante presencia divina, de que estoy ante la presencia de Dios, de que esto es un milagro. Justicia, me centro un segundo en lo que tenemos abajo. Estamos parados en una isla. Ciudad ruidosa, si la hay. Estamos parados en una isla, no sé si se dieron cuenta de eso o si alguien había mirado previamente un mapa de la ciudad de París. Cruzamos el primer brazo del Sena cuando íbamos para Notre Dame y ahora de este lado vamos a ver el segundo brazo del Sena. Hay dos grandes islas dentro de lo que sería la ciudad de París. Esta viene siendo la Ile de la Cité, la isla de la ciudad. La más grande, la más importante de las dos. ¿Por qué digo que es la más importante? No voy a desmerecer tampoco la Ile de Salvé, que es muy bonita, pero
no tiene nada por ahí tan turístico, porque esta viene siendo la más importante, la vedette de la ciudad de París. Porque la vida en la ciudad de París comienza en esta isla. En realidad, los primeros que vienen para acá y se instalan vienen siendo una tribu de celtas conocidos como los Parisi. Los Parisi estaban buscando un lugar donde instalarse. En su mayoría eran pescadores. Y dijeron, bueno, isla cubierta de río para la pesca, estupendo. Pero sobre todo también porque era un lugar muy fácil de defender. En épocas de ataques y de contraataques, el río actuaba como una especie de barrera. Entonces, para atacarlo uno tenía que cruzar el río, por ahí no era tan sencillo, seguía para el otro lado. Se instalan acá, empiezan a desarrollar su ciudad, les va genial al principio, hasta que en el 52 a.C. terminan perdiendo una guerra crucial contra un ejército que no perdonaba nada, ni el río Sena, ni nada. Ya tenían conquistado casi toda Europa en aquella época y anexan también este territorio a su gran imperio. ¿Quiénes pueden ser? Los romanos, exactamente. En plena expansión del Sacro Imperio Romano, llega hasta aquí el señor Julio César, comandando a sus tropas. Conquistan este territorio, pero los romanos se instalan más que nada en la orilla sur. ¿Por qué? Porque estas se inundaba medio seguido, el Sena no estaba encauzado como acá, no era muy buena para la agricultura, ellos eran más de por ahí trabajar un poco el suelo, y les parece que la orilla sur les viene un poco mejor. El que sí se instala aquí viene siendo el gobernador o el cónsul romano en aquella época y se instala en este lugar. ¿Por qué se instala acá? Porque acá ya había vivido y había estado instalado el líder de los Parisi. Entonces este ya estaba considerado de alguna forma como un gran centro de poder. El romano le da a la ciudad de París su primer nombre, que no fue París, fue Lutecia. El primer nombre de París fue Lutecia. Se instalan acá, empiezan a, sobre todo en la orilla sur, empiezan a desarrollar bastante su ciudad. De hecho, si alguien después en algún momento va a hacer el tour del barrio latino, van a pasar en algún momento por edificios que tienen 2000 años, que son edificios que se hicieron cuando los romanos estaban acá. Todavía tenemos algunas de sus ruinas. Construyen una gran ciudad, les va bastante bien, pero eventualmente al romano también se le empieza a caer el imperio. Y quienes aprovechan esto vienen siendo, en este caso, en el caso de Francia, las tropas bárbaras. Quienes predominan de todos estos grandes grupos de familias y clanes que se juntan para invadir, vienen siendo los francos. De ahí después la Francia, y le dan a París el nombre de París, en honor a sus primeros habitantes, a los Parisi. El primer rey de reyes, el primero de todos los bárbaros, de todas las tropas bárbaras, que logra unificar y que establece un reino unificado bajo el mando de una persona, el primer rey de reyes, también se instala en este lugar, porque este ya había sido centro de poder para los romanos y ya había sido centro de poder para los Parisi. La primera dinastía francesa se instala en este lugar. Con el tiempo, lógicamente, van avanzando las dinastías francesas, las distintas familias, y esto a la familia real francesa le termina quedando pequeño. Les parece que esto no es digno de la familia real francesa y que ellos se tienen que mudar a un lugar con más espacio, a un lugar mejor. Y se mudan a lo que hoy conocemos como el Museo del Louvre, dejando este edificio y convirtiéndolo en Palacio de Justicia. Y es Palacio de Justicia más o menos del siglo XV hasta la fecha. 3 breves asteriscos. El primero, hay un edificio que sale de adentro del edificio, por el que la mayoría de ustedes ya me preguntó. Esa es, ¿qué tiene pinta de ser? Una iglesia, exactamente. Esa viene siendo la Sainte-Chapelle, la Santa Capilla. Es la única iglesia paga de la ciudad de París, era esta la que yo les decía. Es despapanante, obviamente, por eso puedes darse el lujo de cobrar entrada además. No funciona ya casi como iglesia, normalmente hacen algunos recitales, conciertos, dan algunas misas especiales, pero por sobre todas las cosas viene siendo muy llamativa y es muy linda para verla porque llevaron a tal extremo el concepto del gótico que adentro la pared ya no tienen paredes finitas ni nada, las paredes son de vitrales en el segundo piso. Todas las paredes son vidrieras, son las vidrieras más grandes de Europa y es despampanantemente bella. Es de esas cosas que uno puede entrar 100 veces y lo va a seguir sorprendiendo. Ojo, es un recomendado extra para hacer en la ciudad de París. Si ya hicieron todo lo que hay que hacer o si ya vinieron más de una vez. Recomendación personal, si les sobra tiempo, vengan. Sobre todo esta semana que va a haber que los días van a ser soleados. Porque al ser vitrales o vidrieras se aprecian muchísimo mejor si hay luz solar, lógicamente. Cárcel por la que de hecho han pasado grandes personalidades de la farándula francesa, como es el caso de la señora María Antonieta, en los meses previos a perder la cabeza en la Plaza de la Constitución.
utilizamos el nombre del edificio. ¿Por qué? Porque cuando esto era una cárcel, ¿quién tenía el poder absoluto del lugar? Y el que tenía las llaves de todas las celdas, básicamente el conserje. Nombre a la parisina, conserje, conserjería, conserjería, le termina quedando el nombre al edificio. Así que si alguien alguna vez les dice, nos encontramos en la conserjería, sepan que están hablando también de este edificio. Y tercer asterisco, yo dije que esto es Ministerio de Justicia desde el siglo XV y hasta la fecha, y hay una breve mentira en todo esto. Durante 4 años se usó para otra cosa, porque en el año 1940 ingresó otra tropa de bárbaros a esta ciudad. Estos, lejos de los de antaño, de las tribus de antaño, estos venían todos vestidos de bobó, peinados al ras y marchando al paso, ingresaron a la ciudad de París las tropas nazis. Y cuando llegaron acá, había que buscar un lugar donde instalarse. París tiene una amplia selección de palacios y lugares preciosos donde uno se puede quedar. Pero eligieron este. ¿Por qué? Porque alguien le dijo a Hitler que desde las incepciones de la historia francesa, este había sido considerado el gran centro de poder. Por los parisi, por los romanos, por las dinastías francesas y ahora por ellos. Así que dentro de todos los edificios, a ver, tuvieron muchos, ¿no? Pero este pasó a ser el cuartel general de las SS. Durante los 4 años que duró la invasión nazi en Francia. Se fueron, se pintó, se remodeló, se limpió y volvió a ser Palacio de Justicia. Hasta el día de la fecha. Detalle antes de seguir con pregunta de nuevo, censo de nuevo. ¿Quién estuvo ya en alguna ciudad que haya sido invadida por las tropas nazis? Sí, porque de hecho un par me dijeron que habían hecho tours ahí. Que habían estado en Praga, o que habían estado en Ámsterdam, o que habían estado en alguna ciudad así. A ver, ¿qué pasa? Para mí tiene que ver con una cuestión de grados. Hay ciudades como Praga o como Ámsterdam que salieron relativamente beneficiadas en todo esto y que perdieron algunos solamente de sus edificios históricos o alguna parte de su ciudad. Y hay ciudades, como en casos más extremos pueden ser Varsovia o Rotterdam, que quedaron totalmente devastadas, que son lugares a donde uno va hoy y son ciudades que tienen 60 años, que están hechas a nueva. La única ciudad que fue invadida, pero que no fue bombardeada, a la que no le falta ninguno de sus edificios históricos, es a la ciudad de París. ¿Alguien se imagina por qué puede haber sido? A la avenida los dejaron entrar, tema sensible para el francés. No, hay gente que todavía defiende la postura. En realidad era, a ver, los nazis estaban acá en la puerta y era o le abrimos la puerta y lo dejamos pasar o la pasan por arriba. Entonces, sí, se abrió la puerta, se declaró la ciudad como ciudad de puertas abiertas. Pero a la ida también, ante la duda, a la ida bombardeábamos. Si no vamos, también. Y sin embargo a París no se le hizo. ¿A alguien se le ocurre otra idea? A ver, Hitler amaba profundamente la ciudad de París. Le encantaba, la amaba. Hitler, no sé si sabían, pero Hitler era artista. Con muchísimo énfasis igual en la comilla, ¿no? Pintaba así. Qué sé yo. A ver, si de hecho aplicó para entrar a una escuela de arte, él se quería dedicar al arte y podemos ir como hasta el quid de la cuestión y decir que la culpa de la Segunda Guerra Mundial es del rector de la Universidad de Austria, que no dejó que Hitler fuera artista. Pero la realidad es que no entró, se dedicó a la política, pero quería tener la ciudad que era cuna del arte, la ciudad de París. Sumado que tenía 2 grandes ídolos, Julio César y Napoleón Bonaparte. Los dos habían conquistado este territorio, habían reinado desde acá, él no podía ser menos. Pero este amor por París es uno de esos amores que yo al día de hoy todavía no termino de entender. Es este amor del por qué te quiero, te aporreo. Él dijo que le gustaba tanto París, que cuando se entera que la va a perder, si París no es mía, París no es de nadie. Y da la orden de que se bombardee la ciudad de París, justamente porque le gustaba tanto. Claramente la orden está, ya se dio, alguien la recibe y acá estamos. O sea que hay algo en el medio que nos falta. Venimos en línea histórica y para la Segunda Guerra Mundial nos faltan 4 siglos, porque de acá nos vamos en el 15 y arranco en la próxima parada en el siglo XVI. Pero sí, a lo largo del camino, hasta que lleguemos a la historia de la Segunda Guerra Mundial, estaría bueno que cada uno se ponga en la piel de la persona que recibe la orden de bombardear la ciudad de París. Que vayan mirando la ciudad de París y que piensen por qué ustedes no lo hubieran hecho. Cuando lleguemos a la Segunda Guerra Mundial, yo les cuento qué fue lo que pasó y comparamos anécdotas a ver si alguno coincide con la mentalidad de este señor que recibe la orden. De paso, chequeamos si alguno tiene mentalidad de soldadito nazi. Tenemos una linda charla cuando termina el tour. Por lo duda.